Bueno, buenas tardes a todos. Justamente en este momento vamos a mirar algo de la transformada Z. Lo primero que vamos a recordar es que habiendo ya mirado la transformada de Laplace, entonces tenemos que para sistemas continuos, tenemos que los sistemas dinámicos se expresan mediante ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales después podemos cambiarlas del dominio del tiempo al dominio de Laplace con el fin de facilitar el análisis. Por ejemplo, lo que hicimos ya de hacer el análisis mediante función de transferencia. Tenemos la ecuación diferencial, sacamos la transformada de Laplace y después hallamos la respuesta del sistema ante diferentes señales de prueba. Por ejemplo, el escalón o el impulso unitario. Podemos también tener señales senoidales como prueba o una señal parábola o rampa, ¿ya? Cuando tenemos sistemas continuos, por ejemplo, si queremos hacer una convolución, aplicamos la integración. Paralelo a esto, tenemos los sistemas discretos. Los sistemas discretos, a diferencia de los continuos, se expresan en ecuaciones de diferencias, que ya las hemos visto también. Cuando decimos x de n, que es igual a u de n, o sea, la única diferencia es que en las ecuaciones de diferencias la variable tiempo se mide en puntos específicos, es decir, por ejemplo, está definida solo para los enteros y no para todos los valores de t. Estas ecuaciones de diferencias también se pueden cambiar del dominio del tiempo al dominio de una variable compleja, solamente que en el caso de los sistemas discretos ya no será la misma variable s, sino que es la variable z, ¿no? Entonces z decíamos que es una variable compleja que se utiliza para expresar los sistemas discretos. También, por ejemplo, cuando estamos haciendo convoluciones con sistemas discretos, no utilizamos integración, sino que utilizamos una sumatoria. En ese sentido, yo tengo si recuerdan la fórmula de transformada de Laplace, es la integral desde menos infinito a infinito de la función por e a la menos st, entonces es una integral, y acá, en el caso de los sistemas discretos, por supuesto, la transformada z va a ser una sumatoria. Entonces, recordemos cómo es la representación de un sistema discreto. Entonces, esta es una ecuación de diferencias, ¿no? Que corresponde a una ecuación diferencial en los sistemas continuos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el valor de la función en el instante k, en el instante k menos 1 y en el instante k menos 2, k menos 3, etcétera, hasta k menos n. Y luego tenemos la entrada del sistema también en el instante k, en el instante k menos 1 hasta el instante k menos n. ¿Ya? Entonces tenemos que en las ecuaciones de diferencias, nuestra salida depende de la misma salida en instantes pasados y de la entrada en el tiempo presente y en instantes pasados, ¿no? Esta es la representación de un sistema discreto en ecuaciones de diferencias. Ahora sí, si yo tengo mis ecuaciones de diferencias, también las puedo expresar en función de transferencia, ¿no? Entonces, haciendo uso de la transformada z, entonces hago la transformada z de y sub k, que en este caso sería la salida, sobre la transformada z de u sub k, que sería la entrada, me da la función de transferencia en z del sistema, que se define como y sub z sobre u de z, es decir, la transformada z de la salida sobre la transformada z de la entrada. Miren igualmente que es análogo a lo que nosotros definimos en sistemas continuos. ¿Qué es la función de transferencia para un sistema continuo? La transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Entonces acá es de forma análoga la transformada z de la salida sobre la transformada z de la entrada. Y bueno, también tenemos otro tipo de representación que es en espacio de estados, en donde ya no tenemos x punto o la derivada de x es igual a ax más bu, sino que tenemos es que la variable x, que sería la variable de estado,
en el tiempo k más 1 depende de los valores de la misma variable x en el tiempo k, es decir, un instante antes o un tiempo de muestreo antes, ¿no? Y lo mismo tenemos que nuestra salida está definida en función de los estados y de la entrada. Entonces, ¿qué tenemos como parámetros importantes de la transformada Z? La transformada Z convierte una secuencia de números en el dominio real al dominio complejo de Z. La misma aplicación de la transformada de Laplace. Entonces, pasamos del dominio del tiempo al dominio de Z, que es una variable compleja, ¿no? Entonces, acá tenemos que el tiempo está en el dominio de los reales, o en el caso específicamente de los sistemas discretos, puede estar en el dominio de los enteros. Ahora sí, aplicando la transformada Z, vamos a analizar en el dominio de Z, que es un número complejo. Para resolver operaciones en diferencias y sistemas lineales, sirve aplicar la transformada Z, ¿no? Entonces, lo mismo que hicieron algunos compañeros, ¿no? Para sacar una ecuación en el tiempo, yo puedo hacer la transformada Z del sistema, de ahí sacar la transformada Z inversa y tendré una ecuación que corresponde a la solución de la ecuación de diferencias. Y lo mismo que ya he venido hablando, la transformada Z es a las señales de tiempo discreto lo mismo que la transformada de Laplace a las señales de tiempo continuo. Por eso es importante que nosotros siempre hagamos una analogía entre la transformada de Laplace y la transformada Z. Bueno, ahora sí vamos a la definición matemática de la transformada Z. Decimos que la transformada Z para una serie de números, obviamente una serie de números discretos, está definida como la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de y sub k por z a la menos k. Entonces, lo primero que quiero que recuerden es la analogía que nosotros tenemos con la transformada de Laplace. La transformada de Laplace, si se acuerdan, era una integral de 0 a infinito de la señal por e a la menos st. Entonces ahora nosotros tenemos que la transformada z es una sumatoria de 0 hasta infinito de la señal por z a la menos k. Entonces, haciendo la analogía con la transformada z, tenemos que, en vez de tener aquí z a la menos k, en la transformada de Laplace tenemos e a la menos st. Entonces, ¿cuál es la representación que nosotros podemos tener de z en Laplace? Podemos decir que z equivale a e a la st. Entonces tenemos aquí una relación directa entre la variable de Laplace, que es s, y nuestra nueva variable compleja, que es z. Entonces, incluso algo que podríamos hacer es, si tenemos ya una función de transferencia en z, algo que se conoce como el mapeo polo cero, es decir, tenemos la función de transferencia en z, pues reemplacemos z por e a la st y tenemos nuestra transformada de Laplace, ¿no? En donde t es el tiempo de muestreo de la función discreta. ¿Qué características tiene la transformada z? Entonces, igual que las propiedades que tenía la transformada de Laplace, aquí tenemos la posibilidad de tener un desplazamiento en el tiempo. Entonces, si yo tengo una señal desplazada en el tiempo, en el dominio en este caso, n, o bueno, del tiempo, entonces la transformada z será igual a z a la menos n por la transformada z de la señal. Entonces, si recuerdan, análogamente en Laplace, si tenemos un desplazamiento en el tiempo, en Laplace eso es equivalente a e a la menos st por la transformada de Laplace. Entonces, aquí tenemos z a la menos n. Y veremos que con esta ecuación de desplazamiento en el tiempo, es muy fácil hacer transformadas z para ecuaciones de diferencias. Ejemplo, ¿no? Tenemos
tenemos esta función y queremos hallar la transformada z de esta función discreta. Entonces, aplicando la fórmula, la transformada z de a a la n por u de n, entonces será de n igual, la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de a la n, miren que aquí está factorizada, por z a la menos n. Entonces aquí lo que hago es puedo factorizar directamente la n, diciendo que esto es a la n por z a la menos n, entonces factorizo la n y me queda que es a de z a la menos 1 elevado a la n, ¿no? De aquí, bueno, haciendo el procedimiento de despeje, tendría que, miren que esto, z a la menos 1, pues no es más que 1 sobre z, y esto converge a esta función de aquí, y posteriormente multiplico por la potencia de z menor, en este caso multiplico por z, entonces multiplicando por z arriba y abajo, tengo que 1 por z es z, acá 1 por z es z, y a por z a la menos 1 por z, pues se cancela la z y queda menos a. Entonces, tenemos que esta de aquí sería la transformada de Laplace de esta función. Con respecto a esto, a cómo sacar la transformada, perdón, la transformada z de una función cualquiera, justamente ustedes ya lo han hecho y bueno, también tenemos varias posibilidades. La primera es usar la tabla, ¿no? Entonces tenemos una tabla que nos relaciona una función en el dominio en el tiempo con su respectiva transformada de Laplace y con su respectiva transformada z. Justamente yo les voy a compartir una tabla de que incluye en el tiempo transformada de Laplace y transformada z. Entonces no vale la pena que luego nos desgastemos haciendo la integral para sacar la transformada de Laplace o que sacando la sumatoria para sacar la transformada z, sino que podemos utilizar directamente la tabla, ¿no? Lo único que no debemos olvidar es de dónde sale esa tabla. Entonces, esa tabla sale de la integral de Laplace, en el caso de la transformada de Laplace, y de la sumatoria para la transformada z. Bueno, aquí tenemos un sistema interesante. Miren que es un sistema un poco escrito ya en bloques, podríamos decir. Aquí podríamos decir que este bloque es B sobre Z, B1 sobre Z. Aquí tenemos B0, bueno, aquí tenemos un punto de suma. ¿Cuál sería la ecuación de diferencias que me representa este sistema de bloques? Entonces, aquí la tenemos. Miren que y de k más A1 por y de k menos 1 es igual a. Entonces, miren, aquí está la salida del sistema, que es y de k, es igual a A1 por y de k menos 1. Aquí tenemos y de k, aquí tenemos A1. Entonces, miren que de entrada podemos decir, haciendo el análisis de este diagrama de bloques, que y de k menos 1 en z se representa como z a la menos 1, ¿no? Entonces, tenemos este punto de suma aquí, es igual a b sub 0 por u de k, entonces aquí tenemos b sub 0 por u de k más b sub 1 por u de k menos 1. Entonces aquí tenemos b sub 1 y aquí justamente podemos hacer la analogía de que u de k menos 1 en transformada z corresponde a z a la menos 1. Otro ejemplo. Queremos hallar la transformada z de la siguiente ecuación de diferencias. Entonces, y de n más 1 menos 3y de n es igual a 4, en donde la condición inicial de y sub 0 es igual a 1. Tenemos que, entonces, haciendo la sumatoria de la transformada z, esto es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de y sub n más 1 por z a la menos n, para esta primera parte. Luego tenemos menos 3, como es un escalar, entonces sale de la sumatoria, de n igual a 0 hasta infinito, de y sub n por z a la menos n, y luego tenemos
4 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de z en la menos n. Bueno, este es el resultado que me da. Yo lo hice aquí, digamos, de una manera más explícita, más desarrollada, con más pasos, quizá para que se pueda entender mejor. Pero miren, es la misma ecuación. Y de n más 1 menos 3y de n igual a 4 con y de 0 igual a 1, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que miren es que yo tengo esta función, entonces yo lo puedo decir. Y de n más 1 transformada a z de eso es y de z por z a la 1. Entonces aquí sería z por y de z, ¿no? Ahora sí, como tengo que añadir las condiciones iniciales, entonces digo, perdón, para la misma función, me tengo que regresar, para la misma función digo, menos z por y de 0, que es la condición inicial de esta función. Entonces, menos z por y de 0. Ahora sí, para esta función de aquí digo, menos 3y de n, la transformada z es fácil, es menos 3y de z. Entonces aquí tengo menos 3y de z. Y aquí digo, igual a 4. Aquí voy a aplicar una relación. Miren que teníamos que la transformada z, bueno, primero aquí esta tabla se las voy a compartir. Miren que tenemos una función en el tiempo continuo, tenemos una función discreta, tenemos la transformada de Laplace y tenemos la transformada z, ¿no? Entonces, por eso justamente yo quería hacer el análisis paralelo, ¿no? De transformada de Laplace y de transformada z. En este caso, si recuerdan la función que estamos analizando, era función en el tiempo, bueno, en el tiempo discreto es igual a 4. Entonces tendríamos que mirar cuál es la transformada z de un escalón unitario. Entonces, recordando, ustedes ya saben que la transformada de Laplace de un escalón unitario es 1 sobre s. Entonces, ahora sí, la transformada z de un escalón unitario es z sobre z menos 1. Entonces, volviendo a nuestro sistema, tenemos que la transformada de Laplace de este 4 que tenemos aquí es justamente 4 por z a la menos 1, porque es como si tuviéramos 4 por u de t, ¿no? Esto es un escalón. Si tenemos una constante, recuerden que eso corresponde a un escalón unitario. Y aquí en mi partecita más desarrollada, entonces tengo que es 4 sobre z por z a la menos 1. Entonces, ahora sí, ¿qué hago? Al igual que en transformada de Laplace, lo que hago es factorizar la función. En este caso es y de z. Entonces, factorizando y de z, tengo que esto es z menos 3 de aquí, menos z y reemplazo y sub 0. En este caso, y sub 0 es igual a 1, entonces reemplazo z por 1 y me queda que menos z es igual a 4z sobre z a la menos 1. Ahora sí, este z, que aquí está restando, pasa al otro lado a sumar, y sacando como un denominador, esto me queda que es 4z por z, este z a la menos 1 pasa a multiplicar acá, z por z a la menos 1 sobre z a la menos 1, y de aquí ya tengo el despeje, ¿no? Queda 4z más z cuadrado menos z aquí, y ahora sí, este z menos 3 que tengo aquí, en el y de z, pasa a dividir al lado de acá. Entonces queda que mi transformada z de esta ecuación de diferencias es z al cuadrado más 3z
sobre z al cuadrado menos 4z más 3. Que es lo mismo que tengo aquí, si lo ven, simplemente que me pareció que era importante hacerle como un desarrollo más, con más pasos para que ustedes entiendan bien cómo sale la transformada Z.